Bienvenidos a un viaje cinematográfico que narra la notable historia de un barco legendario, el barco Nuestra Señora de la Encarnación. A lo largo del tiempo y las aguas turbulentas, la tumultuosa y triunfante historia de este barco marítimo ha fascinado e intrigado tanto a historiadores como a marinos. Hoy zarpamos en un viaje narrativo a través del pasado, presente y futuro de este aclamado barco. Conocido comúnmente como Encarnación, fue un barco mercante español armado de la clase Carraca, construido en Veracruz, México, en lo que era por entonces el Virreinato de Nueva España, probablemente en algún momento de mediados del siglo XVI. El barco se hundió en una tormenta en 1681 en la desembocadura del río Chagres, en Panamá. El nombre Nuestra Señora de Encarnación hace una referencia religiosa al nacimiento del Mesías, Dios haciéndose hombre en la carne. Los nombres de los barcos españoles contemporáneos solían tener un trasfondo religioso, al igual que las tradiciones de nomenclatura españolas de la época. La Encarnación navegó como parte de la flota de Indias, de tierra firme en 1681, en el camino a Portobelo, Panamá desde Cartagena de Indias, Colombia. Todos los años los grandes convoyes marítimos viajaban desde España hasta el Nuevo Mundo, transportando suministros para los colonos y llenando sus bodegas con metales preciosos, esmeraldas y perlas de vuelta a la vieja Europa. El comercio era la columna vertebral de la economía colonial de España. Las minas de oro y plata en México y Perú alimentaban las ambiciones y las arcas de la familia real española. Y para el transporte de las riquezas del Nuevo Mundo a Europa, los colonos españoles construyeron flotas de buques mercantes que fueron escoltados por galeones armados y buques de guerra. Después de entregar sus tesoros a España, las flotas podrían dar la vuelta y, cargadas de mercancías europeas, venderlas en todas las colonias españolas. Las dos flotas españolas principales, la Tierra Firme y la Nueva España, prestaban servicios en América Central, Sudamérica y México. Estos barcos eran la columna vertebral de las colonias españolas. La flota de Tierra Firme salió de Cádiz el 28 de enero de 1681 al mando de Juan Antonio Vicentelo de Leca y Herrara, el primer marqués de Brenes. El dominio sobre Brenes había sido elevado de señorío a marquesado en 1671 por orden del rey Carlos II de España a favor de Leca y Herrara. La flota llegó a Cartagena de Indias el 2 de abril de 1681, y permaneció en el puerto debido a las desfavorables condiciones meteorológicas y a la amenaza de la piratería, lo que llevó al envío de convoyes para explorar las aguas circundantes y garantizar la seguridad de la flota. Hacia noviembre, la flota de Tierra Firme partió de Cartagena de Indias con destino a Portobello. El 29 de noviembre de 1681, la flota de Tierra Firme quedó atrapada en una tormenta cerca de la desembocadura del río Chagres en la actual Panamá. Debido a los vientos huracanados que trajo la tormenta, la flota se vio obligada a tomar medidas de autopreservación teniendo en cuenta la poca profundidad del agua, y se les ordenó levar anclas por el buque insignia, Santo Cristo de San Agustín y Nuestra Señora del Rosario. La mayoría de los buques de la flota levaron anclas con éxito y lograron evitar mayores daños. El 29 de noviembre, los buques Español y Boticaria se hundieron de forma relativamente pacífica, salvándose la mayor parte de la tripulación y de la carga después de 3 días de hacer agua y de no poder contener una fuga por haberse topado con un arrecife durante la tormenta. Se perdieron 2 tripulantes del Boticara, que se hundió cerca de la isla de Naranjos. Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, la mayor parte de la flota había conseguido mantener algún tipo de cohesión, aunque las condiciones meteorológicas seguían siendo malas. El Nuestra Señora de Encarnación se hundió en algún momento de este periodo en una zona llamada Punta de Brujas en la desembocadura del río Chagres, posiblemente tras separarse del resto de la flota. Fue en este momento cuando 3 barcos de la flota se hundieron como resultado de la tormenta, con el Nuestra Señora de Encarnación hundiéndose después de ser estrellado contra unas rocas, resultando en la muerte del dueño, y gran parte de la tripulación alrededor del 3 de diciembre de 1681 después de unos días en la tormenta. A pesar de que se hundió en un lugar con una profundidad inferior a los 12 metros, el Encarnación escapó a los saqueos y a los años de corrosión gracias a que la mitad inferior de su casco permaneció enterrado bajo la arena. El barco fue descubierto por arqueólogos de la Universidad Estatal de Texas en 2011. Anselman ni sus compañeros no trabajaban con la idea de encontrar el Encarnación. Estaban buscando el lugar de los buques pertenecientes al corsario y capitán pirata inglés Henry Morgan, una figura legendaria que, en el apogeo de su poder estuvo a cargo de una flota de 36 barcos y más de 1 millar de hombres. En 1670, 11 años antes de que el Encarnación se hundiese, Morgan se encontraba en Ciudad de Panamá cuando una tormenta hundió 5 de sus barcos en la desembocadura del río Chagres. Anselman y su equipo estaban en busca de esas naves cuando se encontraron con una sorpresa.
Los sensores que detectan anomalías magnéticas alertaron a los investigadores de la presencia de objetos metálicos a 1 kilómetro de la boca del río. Los buzos enviados para investigar descubrieron un naufragio con evidencias que probaban que ese no era uno de los barcos de Morgan. Investigaciones posteriores revelaron que habían encontrado un buque mercante. A pesar de que el Encarnación no llevase una carga tan importante como monedas de oro o copas de plata, sus materiales cotidianos eran valiosos, tanto para los piratas en su día, y como para los arqueólogos a día de hoy. El pecio parece haber estado totalmente cargado de mercancías, y parece estar muy intacto al no haber sido saqueado ni alterado por elementos naturales. La carga descubierta en el barco incluye alrededor de 100 cajas de madera que contienen espadas de metal, clavos, pernos de tela, herraduras y tijeras y una cantidad considerable de cerámica. El Encarnación es uno de los 16 restos de naufragios españoles descubiertos en las Américas. Sin embargo, casi todos los restos encontrados hasta la fecha han sido saqueados. Las bacterias oceánicas y los gusanos de barco que se alimentan de madera han terminado con los restos que dejaron los saqueadores. Por culpa de todo esto, sabemos muy poco acerca de los naufragios españoles del siglo XVII. Por ello, el encontrar un naufragio con gran parte de su carga todavía a bordo, así como parte de su casco intacto, puede proporcionar una gran cantidad de información sobre este tema. Estudiar el casco de la Encarnación ya ha arrojado luz sobre cómo se construyeron estos barcos. Un examen inicial reveló el uso de un material llamado granel, una especie de lastre permanente. Es básicamente un cemento formado de arena, cal y piedras. Los astilleros lo utilizan para recubrir el casco de un barco con una fina capa de barniz. Los investigadores creen que el granel estabilizaba los barcos, y también era utilizado como material de construcción de edificios en todo el Nuevo Mundo. El Encarnación ofrece una extraña visión de un momento crucial en la historia, en el cual el paradigma económico y mercantil cambiaría absolutamente. Es el surgimiento del capitalismo, el imperialismo, el racionalismo, y el ascenso de las clases medias, capaces por primera vez de consumir arte o literatura. Por la noche, mientras permanece anclada, adormeciéndose con las suaves ondas de los mares en calma, el barco palpita con el espíritu de su identidad forjada desde hace mucho tiempo. En medio del tranquilo coro del océano, bajo un puñado de estrellas brillantes, cuenta las historias de las tierras que ha atravesado, las vidas que ha tocado, la historia que ha vivido. La pura magnificencia y la impresionante presencia del barco Encarnación son un recordatorio implacable de que alguna vez existió un mundo de misteriosos exploradores, audaces aventureros y barcos indomables. Y aunque el mundo que la rodea ha evolucionado, ella permanece firme, una reliquia viviente de una época extraordinaria. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.